kiosco. Bueno, ya caemos en el kiosco para revisar un poco qué es lo que dice la prensa y cómo se dialoga con esta a través de la conferencia matutina el presidente. En concreto, ya decías, abrió el presidente con una gran reflexión a propósito de la manipulación mediática que va aparejada con la intención de grupos de interés de hacer cajas de resonancia de ciertos mensajes, ¿no? Y a propósito de eso, le quiso dar respuesta desde ese momento al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre su informe y sobre la respuesta que dio ayer a lo que ayer mismo dijo el presidente durante la conferencia matutina. Y aquí lo traemos en las primeras planas, por supuesto, destacado, por ejemplo, por el Reforma, que dice: desmiente Estados Unidos a AMLO sobre Trump, fentanilo, puntos suspensivos, ¿no? O sea, tratando de amarrar navajas de Reforma, ¿no? Claramente, porque además le preguntaron eso a la vocera del Departamento de Estado en específico, ¿no? También señala Reforma, la Casa Blanca refutó las acusaciones del presidente López Obrador sobre que la administración Biden estuviera detrás del sabotaje al gasoducto Nord Stream, sobre que busque descalificar a Donald Trump rumbo a la elección de 2024 y sobre que el fentanilo es un problema de la demanda en Estados Unidos. Bueno, pues es que, a ver, son dichos al final del día y es la postura reflejada por parte de algunos órganos de gobierno de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si tomamos como punto de partida las declaraciones de ayer mismo de John Kerry, el enviado de Biden, se desvivió por López Obrador, lo calificó como un hombre sabio, demócrata, en favor de las causas populares. Lo comparó con Benito Juárez. Entonces, ¿a quién tomamos como referencia? No, pues es que creo que esto forma parte del análisis del presidente y de la forma en que está entendiendo las cosas, ¿no? Es decir, está un gobierno de Estados Unidos en donde al interior está partido, digamos, en diversos grupos de interés adentro del gobierno. Uno de estos grupos es el ya famoso, porque va a haber, se va a acordar de mis palabras, el departamentito. Ya todo el mundo va a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos como el departamentito, que es un grupo de interés. Otra cosa, y siempre ha distinguido el presidente a el presidente, su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, y en el caso de ayer, a John Kerry como representante de esa voz, que sí, efectivamente, como dices, ayer fue muy respetuosa, tersa, de un gran reconocimiento a la labor del presidente López Obrador y del gobierno, y esta distinción la vuelve a hacer el día de hoy el presidente, pero cuando se refiere a este otro sector, al departamentito, se fue con todo. Y creo que es importante, vamos a ir viendo la información porque fue muy extenso. Lo primero es ver pues las réplicas directas que da, que ya fue hacia el final de la conferencia, las réplicas directas que da a esto que hoy destaca el Reforma, ¿no? Que desmiente Estados Unidos al presidente López Obrador con respecto a Trump, con respecto al gasoducto que va de Europa, de Rusia a Europa, y también sobre el fentanilo. Pero lo del fentanilo lo vamos a ir desarrollando mucho después. Primero vamos a esta primera respuesta o a esta respuesta directa a esos dichos específicos que dijo ayer el presidente. Recordemos que cuando se refiere al tema de Donald Trump, dice no hay que sacar de la jugada electoral a un personaje que es un adversario. Hoy lo vuelve a decir por la vía judicial, ¿no? ¿Por qué? A partir de que la referencia pues es el mismo y el desafuero, ¿no? Hoy lo reitera y habla de otras cosas también. Pero yo diría también que no es lo mismo desmentir que contradecir, porque la Casa Blanca puede es un debate. Contradecir, ciertamente, ¿no? Pero a ver, que nos pruebe con evidencias. Totalmente. Nosotros podríamos decir con evidencias que los demócratas han intentado juzgar a Donald Trump, han intentado llevarlo a la cárcel. O sea, ahí están las pruebas, ahí están claramente las posturas, ¿no? Entonces, porque pareciera, cuando Reforma lo pone así, desmiente Estados Unidos, es como que ya se quitó el asunto de encima y López Obrador es el que está mal, Estados Unidos es el que está bien.
¿no? Sí, ahora, O sea, ¿cuáles son las pruebas no para...? nada más es si lo están persiguiendo judicialmente o no, sino las razones por las cuales se le está persiguiendo. O Si sea, hay motivo sí, claro. legal y judicial, como, ¿no? Porque aquí muchos políticos que tienen causas judiciales dicen, me están persiguiendo políticamente, y no es el caso, ¿no? Ahora, Entonces, lo del fentanilo. Lo que está del fondo es importante, pero, digamos, ahí sí, pues es un debate, no hay un desmentido. Lo del fentanilo, ellos no pueden probar que López Obrador esté equivocado, porque incluso hay un informe de la DEA que señala que solo el 30% del fentanilo que se utiliza, que entra a Estados Unidos, es por México. Sí. Entonces no hay manera de desmentir eso. O sea, lo pueden contradecir, o sea, pueden debatir, pero que nos demuestren que solo el fentanilo entra por México. Pues no lo hicieron. No. De hecho, tenemos varios testimonios hoy, varias evidencias de que eso, específicamente eso, no solo no es cierto, sino que además esta campaña de información que han hecho en Estados Unidos ha tenido un impacto sobre la población y sobre la forma en la que ve la población todo este tema, ¿no? O sea, que prácticamente hablan de una invasión de migrantes mexicanos que llevan cargando en sus mochilas fentanilo, ¿no? O sea, una cosa ya delirante, particularmente por parte de los simpatizantes de los republicanos. Eso también lo vamos a ver. Sobre ese tema, sí hay desmentidos muy específicos del presidente. Sobre lo otro también, pues hay una explicación. Vamos a ver esta primera réplica que da el presidente a propósito de lo que ayer declaró el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Well, you said a couple things that I want to address. Clearly, the first two are not true, and so I'm just going to put that on the record. As it relates to the fentanyl, this is not a U.S. problem. It's a global one. The trafficking of illicit drugs is causing a societal damage, needless death and suffering, and not just here, but also in Mexico. And so, we want to be really mindful about that. Dr. Liz Sherwood Randall, recently the President's Homeland Security Advisor, and other high-level U.S. delegation, they were in Mexico, and they discussed concrete opportunities to detect and disrupt and prosecute those who manufacturing and traffic fentanyl. Si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país. Entonces eso fue lo que planteé y ya bueno salen a decir que yo no conozco la Constitución o lo que establecen las leyes de Estados Unidos, que allá, aunque esté alguien juzgado, no pierde sus derechos políticos, como aquí. Sí, pero ¿y el encarcelamiento? ¿Y la campaña de desprestigio? Voy a declarar a la Procuraduría, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, y llego a declarar, porque todavía no soy juzgado, soy el jefe de gobierno. Incluso en ese entonces tenía fuero constitucional. Y lo otro, de que hicieron estallar una bomba para destruir el gasoducto de Rusia a Europa, pues fue un reportaje de un periodista estadounidense, Assange. Ahí lo tienen, preso, Assange, que lo que hizo fue dar a conocer información, igual que como actuó el New York Times, dar a conocer información, y a Assange ahí lo tienen, injustamente encarcelado. Bueno, pues ahí, es decir, da respuesta también a las contradicciones en el propio discurso
de Estados Unidos. Nada más una acotación, yo había dicho el vocero del Departamento de Estado, porque también ayer dio una conferencia de prensa a quien estábamos viendo en este momento, es a la vocera de la Casa Blanca, Sí, exactamente, sí, sí. de la presidencia, donde también hay distinciones, ¿no? Pero bueno, Sí, sin ella duda. habla de, no, esto no es cierto, esto no es cierto. El presidente dice, bueno, yo lo expliqué de esta manera y además están estas contradicciones. Pero más profundo que todo esto y que todo esto que se queda como en estos dichos, pues está la parte de la labor y los intereses que hay detrás de este Departamento de Estado y una conducta histórica por parte de estos grupos de interés en América Latina y en otros países, y cómo también esas conductas pues van aparejadas de campañas de información para justificarlas, ¿no? Pues han avalado golpes de Estado, Así se es. metieron en la dictadura chilena, ahora están metidos en Perú. Y también reflejar la vocación democrática de López Obrador, porque no importando que Trump sea de derecha, dice, me gustaría que compita en la arena, que sea la gente la que decida. Así como en el caso de Perú, ha dicho cómo es posible que Pedro Castillo pues esté en prisión, habiendo sido electo a través de la vía democrática. Entonces, estamos viendo también cómo el presidente tiene un hilo conductor, no solo la libertad de expresión, sino que sea la gente la que decida, no solo en México, sino en otros países. Por eso le molesta mucho este tipo de posturas del departamentito, que además lo pone en diminutivo, ¿no? Así como le puso a Edmundo Jacobo de apodo don Porfirito, ahora dice, este es el departamentito del Departamento de Estado, que ha avalado una serie de violaciones a los derechos humanos. O sea, para acabar pronto, el tema de Cuba, se la pasan violando derechos humanos de los cubanos, y ahora resulta que van a calificar y descalificar. Es como si el más boleador del salón de clases le da la responsabilidad a la maestra de evaluar a sus compañeros. O sea, si es el más boleador, es el que está generando muchas problemáticas en el mundo. Y por eso el presidente pues pone las cosas en su justa dimensión, ¿no? O sea, tampoco se deja acosar por estos grupos también en México que utilizan este tipo de informes para decir que vamos muy mal en materia de derechos humanos, que sí hay masacres, que sí hay autoritarismo, ¿no? Sí, no se deja acosar y una parte tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, esta defensa a que no debería violarse la soberanía de ningún país, y esta conducta atiende a una violación permanente de la soberanía de los países por parte de Estados Unidos. Pero la otra parte, específicamente en el tema de fentanilo, pues es un desmenuzamiento del fentanilo y de la seguridad, y de la violación a los derechos humanos, porque las tres cosas van entrelazadas en todo este discurso por parte de Estados Unidos, y el presidente dice, ahí hay una mentira y hoy traemos datos. Vamos a ver primero esta reflexión que hace el presidente. Pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo. Esa es su función. Por eso, ahí van, como era antes, ¿no? Como fueron a buscar a Maximiliano. Y luego, si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio, según expertos. Se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa. Ya esto cambió y qué bueno que
hay esta polémica. Ojalá y la continuemos, porque se va a ayudar mucho al gobierno de Estados Unidos para que no se les vea como antes. ¿Por qué en algunos países no los ven con buenos ojos? Por esa actitud. Y no es de todos los políticos estadounidenses. ¿Ves? Pues ahí hay varias reflexiones en medio y creo que una cosa importante antes de pasar a los datos es esto de cómo este departamentito, ¿no? Y estos grupos de interés ahí adentro de Estados Unidos y del gobierno, enquistados en el gobierno de Estados Unidos, pues tienen tentáculos, ¿no? Tienen tentáculos que van de la mano con las oligarquías de los países, por ejemplo, de América Latina, de la OEA, de México, y que todo esto, hoy habló el presidente específicamente de este instituto, el Instituto Wilson, que concentra todos estos intelectuales que de alguna manera son también las cajas de resonancia en distintos países de esta forma de ver las cosas y de la promoción de estos intereses. Así es. En el caso de Denise Dresser, hace algunos meses ventiló el propio López Obrador en la mañanera que dentro de los informes de Wikileaks estaba considerada como alguien que daba información a la Embajada de Estados Unidos en México. Digo, para entender cómo se van moviendo. Ella después dijo que creo que iba a denunciar al presidente. No sé si finalmente Hay lo una denunció, denuncia, ¿no? ella Por dijo. daño moral, ¿no? Que dijo, no, yo nunca haría eso y no es cierto. Lo que nos queda muy claro es que tienen una agenda compartida. Y la agenda compartida es la misma cantaleta. En México hay violaciones a derechos humanos que provienen del Estado y en este caso por eso el presidente descalifica el informe. Dice, no hay violencia que provenga por órdenes del presidente, no hay un ataque a la libertad de expresión, no hay una embestida en contra de periodistas. El presidente no ordena masacres, no decide todo esto como en otros sexenios se daba un cheque en blanco precisamente para atentar en contra de la población. Hay que destacar que, por ejemplo, el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, sobre el asesinato, sobre la masacre de estos 5 jóvenes allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No va a haber encubrimiento, lo dijo el presidente, se está investigando, se está resolviendo tanto por la vía de la FGR como de la Fiscalía Militar. Entonces, sí hay diferencias notables respecto a lo que sucedía anteriormente, pero sí, pareciera que también se quedan este departamentito y estos grupos con respuestas de manual, ¿no? O sea, sin importar lo que está sucediendo, o sea, no se han enterado de que hay un presidente con otra vocación, mucho más abierta y democrática, y son como estas recetas, ¿no? Pareciera que nos vamos a encontrar con el mismo discurso el próximo año y de aquí a 30 años, ¿no? Así es, ¿no? así es, y por eso el presidente dice, es importante que veamos cuáles son todas las piezas de esta trama y luego es importante que veamos los datos. Primero vamos a ver las piezas de la trama cuando habla de la OEA, su relación con el departamentito. Ya está la OEA, es la misma, dependiendo del departamentito de Estado, ayudándoles en toda su politiquería que aplican en países de América Latina, del Caribe y de otras partes del mundo. Porque se sometieron los presidentes a los designios del extranjero. Hay un grupo que yo creo que está ahí, sean demócratas o sean republicanos los que gobiernan. Ahí están siempre un aparatito del departamento, con sus agencias. De ahí hacen política y de ahí se ponen de acuerdo con Claudio X González y con Denise Dresser y con Sarucán y el grupo de internacionalistas que tienen tomado la fundación, el Instituto Wilson en Washington. Una vez fui allá, bueno, fui 2 veces. Una vez llego ahí, puro conservador, defensores de las privatizaciones. Bueno, creo que ese instituto está financiado por corporaciones económicas.
Oye, nada más es notable cómo Biden está ausente de estos debates. El presidente de Estados Unidos, ¿no? Está ¿Qué? absolutamente rebasado, hay que reconocer, ¿no? O sea, sí tiene una muy buena relación con López Obrador, pero no forma parte de este debate porque si hablamos de esta relación directa es muy tersa, es muy buena, es muy positiva. O sea, cada que viene Biden, cada que ha ido López Obrador, ha sido miel sobre hojuelas. O sea, sí pareciera que el Departamento de Estado, la propia Casa Blanca de pronto se mandan solas, ¿no? Y Biden está... Sí, bueno, no ha habido en ningún momento un discurso confrontativo por parte del presidente Biden y hay varios renglones de una colaboración efectiva, pero también es cierto que Estados Unidos funciona así, ¿no? Sí, sí, Y sí. luego hay incluso hasta una novela, el americano, ¿no? Que llega y muy amable, tú esto lo necesitas, pero lo que necesitas es que te invadan, mijo, ¿no? Entonces, Sí, eso pasa también, ¿no? Y hay sus formas de operar, pero efectivamente lo que en este momento estamos viendo pareciera es distintos intereses y distintas posiciones al interior del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ahí está la trama y por eso decimos que es importante la información, porque planteabas hace rato un caso, Jorge Armando, en donde no se está dejando que haya impunidad. Pero es un caso que además ha sido muy mediatizado, así como el caso de Matamoros. Sin embargo, hay datos estadísticos específicos sobre cómo se han dado las cosas en materia de homicidios y en materia de algo que es muy importante, que es el índice de letalidad. ¿Cuántas personas mueren en un enfrentamiento entre fuerzas del orden, fuerzas federales, fuerzas armadas y criminales? ¿Mueren más de los que son detenidos o no? ¿No? O sea, y sabemos, y ahorita lo vamos a ver, porque el presidente vuelve a sacar la gráfica de cómo se ha dado esta tendencia, de dónde estuvieron sus picos y cómo nos encontramos en este momento en contraposición a lo que dice un Departamento de Estado de Estados Unidos cuando en aquel momento no dijo nada. ¿No estaban ellos involucrados en esto? Que me expliquen. Esto es lo que sucedió de 2006 al 2012. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones del Estado contra integrantes de la delincuencia organizada. Aquí están los años. 6, el 7, el 8, aquí llega Calderón. Si vemos esto, nos da una idea de que no habían enfrentamientos aquí, en el 7, muy pocos. Declaran la guerra y miren lo que provocan. Esto tiene que ver con las agresiones. En este año, 2011, 1.076 agresiones, 1.076 agresiones, enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones con delincuentes en ese año. 1.127 heridos y detenidos. Y miren los muertos, 1.412. Los remataban a los heridos. ¿Cuándo dijeron algo los supuestos defensores de derechos humanos sobre esto? Nunca. Miren lo nuestro. Hasta ahora, hasta marzo, la diferencia, fallecidos, esto es heridos y detenidos. Y a propósito de las diferencias, también nos dieron información sobre cómo va la tendencia respecto a la cantidad de homicidios dolosos que se cometen en el país. Cómo venía desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox. Aquí claramente se observa el origen del problema, es el sexenio de Felipe Calderón, cuando precisamente vimos que aumentó el índice de letalidad. Es decir, había una carnicería que también hay que reconocer que con Enrique Peña Nieto sube esta violencia y se queda en el punto máximo. O sea, le dejaron un país incendiado a López Obrador, ¿no? O sea, un escenario absolutamente sombrío, y a partir de que inicia la administración de López Obrador, primero hay una tendencia, digamos, a que no haya un cambio brusco, pero ya
en los últimos meses y años empezamos a ver cómo va bajando la cantidad de homicidios dolosos que se cometen en este país. O sea, está bajando la violencia, está surtiendo efecto la política del presidente López Obrador en la materia, aunque les moleste a algunos y digan, es que no sirve lo de los abrazos, no balazos. Lo que no sirvió fue precisamente abrir fuego de forma indiscriminada en contra de la población. Con Felipe Calderón, de ahí venimos y ha sido difícil bajar. Claro, quisiéramos bajar rápidamente a un ritmo, por ejemplo, de cuando se tenía en el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, pues es que dejaron una problemática muy enredada, un país absolutamente incendiado, ¿no? Así es, así es. Y vamos con más desmentidos. Bueno, aquí ya tenemos 2 datos, ¿no? Luego está el tema del fentanilo y toda esta campaña de que el gran peligro que se impacta, digamos, en el consumo de fentanilo en Estados Unidos tiene que ver con los cárteles de la droga en México y cómo pasan la droga a Estados Unidos. Luego, cómo llega a los consumidores, eso nunca nos han dicho, pero este es como la idea, ¿no? Y mucho de lo que se ha planteado, ahora lo descubrimos además, es que este fentanilo, en la creencia de muchos estadounidenses, pues proviene de los propios migrantes, ¿no? Ahí hay varias agendas detrás, por supuesto, de esta narrativa. Nada más para recordar, antes de que nos vayamos a ver cómo es que piensan en Estados Unidos las cosas, vamos a recordar de dónde y cuáles son las fuentes de entrada del fentanilo a Estados Unidos. Aquí hay un mapa de la DEA que explica cómo el fentanilo que llega a Estados Unidos, la mayor parte, llega directamente a sus puertos desde Canadá. Solo 1/3 de esa droga proviene de México. Además, parte de los precursores del fentanilo llegan a México desde Estados Unidos. Pero los políticos y conductores de radio y televisión más racistas incluso señalan que los migrantes indocumentados son los que introducen el fentanilo a su país. Indignante. Bueno, también de fondo está el tema del sistema educativo en los Estados Unidos, porque ellos creen que son un continente, por ejemplo. O sea, ¿no? Que no piensen que el fentanilo proviene casi de las espaldas de los migrantes, ¿no? Como si fueran llevando así el fentanilo en su espalda. Pues Así imagínense si consideran que ellos son un continente. Así es. Oye, pero nada más un dato con referencia a esta otra mentira. Hoy nos presentan el gráfico de cuántos, a quiénes corresponden los detenidos por fentanilo en Estados Unidos. Y el 86% son ciudadanos estadounidenses, es decir, no son migrantes, desde luego, 86% son ciudadanos estadounidenses. Esto de lleno desmiente pues toda esta narrativa, que ahora sí vamos a ver qué impacto ha tenido en la creencia de los norteamericanos. Hay dos grandes preguntas que hace esta encuestadora Ipsos, que dice: ¿experimenta Estados Unidos una invasión en su frontera del sur? El 54% de los estadounidenses encuestados piensa que sí, que hay una invasión. De estos, pues 76% son de los simpatizantes republicanos, el 76% piensa que sí, casi el 80%, Jorge Armando. Y de los demócratas, 40%. Independientes, que yo no sé qué signifique esto, independientes el 46%. Pero luego hacen otra pregunta que dice así: ¿los migrantes son los encargados de traer fentanilo y otras drogas de uso ilegal a través de la frontera sur y son responsables por el incremento en las muertes y sobredosis presentes en los Estados Unidos? Nada sesgada, ¿no? La pregunta. Pero bueno, del total de los encuestados, 50% piensa que sí. Y de los simpatizantes republicanos, 70% piensa que sí y 35% de los demócratas también. Los independientes, otra vez a mí me descolocan porque no sé muy bien qué significa esto, pero 45% piensa esto. Luego ya viene esta otra pregunta de si se está implementando una política de puertas abiertas, o sea, como para que digan escandalosamente, no nos están protegiendo de todo lo otro que estamos diagnosticando, ¿no? Así es, y claramente aquí los republicanos, 63%, dice que sí hay una política de puertas abiertas, ¿no?, a lo largo de la frontera sur. Y por eso
sacan la matraca los republicanos cada que hay elecciones y dicen vamos a poner un triple muro, ¿no? Vamos a hacerlo más largo, más ancho, más fuerte y todas esas cosas. Por cierto, a propósito del fentanilo, pues resulta que hay algunas plumas orgánicas bien preocupadas porque consideran que es el único medicamento en contra del dolor y que si México lo prohíbe, entonces ¿qué va a pasar con los enfermos que necesitan ese tipo de medicamentos contra el dolor? Que no es el único, el fentanilo, de entrada. Pero sí llama la atención cómo algunos se lanzaron a decir, no, el fentanilo. Con el fentanilo no, señor López, ¿no? O sea, el fentanilo no se toca. Ahora resulta que cuando el presidente plantea esta política con el ánimo de que el fentanilo, aún el que se utiliza en las farmacéuticas, no termine en malas manos. Ahora resulta que eso está mal. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso el presidente también, Ana Elizabeth García Vilchis, reflejaron precisamente este debate de quienes se sienten expertos ya están en dolor. O sea, de pronto son expertos en todo, ya porque son columnistas o articulistas, se abrogan el derecho de hablar de cualquier tema, pero como si fueran eminencias, ¿no? Como si fueran el Nobel de Medicina. Que además haciendo también decretazos, ¿no? O sea, porque este tema del fentanilo, si se va a retirar o no se va a retirar, si se va a prohibir o no, pues todavía no está, no está decidido, concluido, apenas están estudiando si hay sustitutos que puedan específicamente cubrir las necesidades y también si efectivamente eso va a generar una contribución a quitar del mercado ilegal el fentanilo, ¿no? Todo eso está en estudio, pero aquí ya estamos en el fatalismo total. Y también la otra parte de la campaña es, bueno, no solamente México amenaza a Estados Unidos, sino que México ya también está en una crisis de consumo de fentanilo, cosa que las cifras ya las hemos revisado aquí, son muy distantes del consumo de fentanilo en Estados Unidos y de México. Particularmente hace unos días el Universal sacó en sus 8 columnas que la Ciudad de México, ¿no?, ya tenía una crisis de fentanilo, da ahí unas cifras que hoy fueron desmentidas en el quién de las mentiras con Ana Elizabeth García Vilchis. Vamos a escuchar pues nada más la diferencia de cifras entre el Universal y las oficiales. Nada más puntualizar que con esa portada yo imaginé que ya éramos una ciudad de zombies, ¿no? Sí, ya. Con la portada del Universal claro. es, no, aquí ya es un problema desbordado, ya nos llegó el tren. Entonces vamos a ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no produce fentanilo y que hay muy poco consumo. Pero el 16 de marzo, un día después del anuncio de que se conformará este grupo de expertos para ver la viabilidad de la propuesta, publicó Registra CDMX consumo de fentanilo, en la que consigna engañosamente que cada día de 2022 se registraron 259 consumidores de fentanilo mayores de 15 años. Es decir, 94.535 consumidores este año. Pero esta información es falsa. El gobierno de la Ciudad de México solo tiene registradas 259 personas que consumen una dosis diaria de fentanilo durante el año, no como dice el Universal. Y no todos lo hacen de forma ilegal. Pues rápidamente, ahí vamos, poniéndonos de acuerdo en el camino. Habló López Obrador de los jóvenes. Y, hablabas de eso hace rato. Lo comentábamos hace rato y también ha dicho, hay relevo generacional que está confiado, pero hace este nuevo llamado y esta apuesta a que pues salgan a las calles sus simpatizantes y convenzan a otros sectores, incluso a los de la clase alta, y pone 2 ejemplos muy claros, como Simón Bolívar, este libertador de América, pues era hijo de hacendados, ¿no? Y no necesariamente repitió la trayectoria de sus padres. Y en el caso de Francisco I. Madero, que también pues era un hombre que tenía acceso a muchas oportunidades, o sea, una familia que tenía su riqueza a tal grado que estudió en el extranjero, estudió en los Estados Unidos y aún así regresó con esta vocación pues mucho más democrática y popular. Así que en lo que hace a otros sectores, dice, pues ya no vale la pena convencerlos. Lo ha comentado, ¿no? Que incluso cuando alguien en un avión, por ejemplo, se le acerca y le dice, oiga, ¿le puedo comentar algo respetuosamente? Creo que está mal en esto. Y el presidente le replica, bueno, pues
estás en tu derecho, sigue tu camino. Me imagino que tú votas por el No PAN. nos vamos a poner de No nos acuerdo. vamos a poner de acuerdo, Sí. ¿no? Sí, pero no es el caso de los jóvenes. Y ya nada más para cerrar este tema, pues justo lo relacionó con el tema de la información, de la manipulación específicamente, y de cómo esta, pues digamos, la población, y particularmente los jóvenes, pueden liberarse de esta con base en información verdadera. Vamos a escuchar. Dice, no es que está desinformado, no, está manipulado. En las pláticas familiares, con los amigos. Oye, pero está bajando la incidencia delictiva. No, hombre, ¿no vistes lo que dijeron en Washington los del Departamento de Estado? Oye, pero no ha habido devaluación, se ha fortalecido el peso como nunca en 50 años. Eso contestan y todavía salen a decir, y te voy a explicar por qué. Recientemente, qué barbaridad, presidente, quiere quitar el fentanilo para usos médicos. ¿Cómo? Y empiezan las protestas y se vuelven expertos. Pero sí hay mucho joven de clases medias, incluso de la clase alta, que están con una mente abierta, como un libro o una página en blanco, que sí, con información pueden formarse con humanismo, sin clasismo, sin racismo, siendo solidarios, fraternos, informando, creando conciencia para que surjan Bolívares, Maderos y desde luego que van a surgir muchísimos Lázaros Cárdenas y dirigentes sociales en nuestro país. Pues no todo está escrito, ¿no? Todavía se puede convencer a más sectores. Y se habló de, supuestamente, se está, pues, cuando menos algunos medios están divulgando que habría sido asesinado el Chueco, este sujeto al que se le adjudica la muerte de 2 sacerdotes jesuitas allá en Urique y también la de un guía de turistas. Hay que recordar que el Chueco pues era el cacique de la zona, incluso parte de la narrativa que se ha contado es que era el dueño, ¿no?, de un equipo de béisbol y que además le daba dinero a la población, o sea, tenía una serie de vínculos evidentes y lo toleraron, que además hace la crítica a López Obrador, dice, toleraron a este sujeto tanto por parte del gobierno de Chihuahua como las autoridades municipales, era el cacique. Y bueno, pues nada más estamos a la espera de que la Guardia Nacional y la Sedena, a través de los canales conducentes, puedan verificar que se trata precisamente de este hombre que pues es hoy en día de los más buscados, ¿no? Precisamente por lo que cometió. Porque aparte había una orden de aprehensión en su contra y ahí andaba libremente. Efectivamente, una cosa que ya ha cuestionado el presidente. Pero bueno, esto dice específicamente sobre la información que está corriendo en este momento. Se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Sí se encontró una persona en Choy, Sinaloa, y se está haciendo el estudio para poder informar si se trata de el delincuente que le quitó la vida a los sacerdotes jesuitas en Urique, en Chihuahua. Es la región, es la zona. Parece que fue una ejecución. Y aquí fue el asesinato de los sacerdotes. Y en Choy fue el cuerpo de esta persona que puede ser que sea el que asesinó a los sacerdotes.